En esta ocasión vamos a presentar a la doctora Rosana Sánchez López. Eh, es ingeniera bioquímica por el Instituto Tecnológico de La Paz. Tiene su maestría y su doctorado en biología molecular y ha trabajado desde hace muchos años en el instituto. Hoy nos viene a presentar una plática titulada Dinámica de la división de células vegetales. En su resumen, nos comenta que en las células de las plantas, la citocinesis ocurre en las últimas etapas del ciclo celular y se inicia con la formación de una placa celular, formada por el centro de la célula que se dividirá. Vamos a ver qué es lo que vemos. Doctora, adelante, por favor. Gracias, Ángel. Buen día. Les voy a compartir la pantalla, si me dan unos minutitos. Entonces, bueno, voy a empezar la proyección. Puntero. Bueno, por alguna razón no puedo ver el puntero, pero bueno, supongo que ven ustedes la punta del mouse, ¿no? Ups. Segundo. Bueno, entonces, bueno, buenas tardes. El título de la plática es la dinámica de la división de células vegetales. Tienen mi correo electrónico anotado en caso de que quisieran contactarme. Y yo trabajo en el Departamento de Biología Molecular de Plantas del Instituto. Entonces, procedamos a la presentación. Entonces, primero, pues los integrantes del grupo, tengo 2 estudiantes de doctorado y 2 estudiantes tesistas de licenciatura. Y por supuesto, pues que son ellos los que realmente hacen el trabajo. Entonces, hoy les voy a platicar principalmente del proyecto de doctorado de la maestra en ciencias Elizabeth Monroy. Y aunque no se ve, tiene la participación de Raúl, porque pues él es el que inició con el entrenamiento de Liz para hacer microscopía. En otra ocasión, pues les hablaré el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué el título de la plática? Pues más que otra cosa es porque tenemos la pregunta de, pues, ¿qué sucede en un modelo en el que nosotros trabajamos? Que les explicaré en un segundito. Entonces, creo que hay que empezar por preguntarnos por qué estamos estudiando la división celular. Entonces, les explico el proyecto y espero que la pregunta se vaya integrando poco a poco. Entonces, trabajamos con un modelo de simbiosis entre la leguminosa y Rhizobia, y nuestro modelo de leguminosa es Phaseolus vulgaris, frijol, ¿no? Entonces, si imaginamos que en esta zona verduzca, verdosa que tenemos aquí es la Rhizobia, la rizósfera, es decir, donde están creciendo las raíces de una planta, ¿no? Entonces tenemos la plantita de frijol y lo que sucede es que inmediatamente después de que la bacteria que nosotros vamos a tener en el suelo aquí, percibe unas moléculas con una estructura parecida a esta que le llamamos flavonoides. Entonces la bacteria se pone muy contenta porque encontró a su leguminosa compatible y empieza a sintetizar unas moléculas no tan complejas, pero tienen una estructura similar a lo que está aquí, que les llamamos factores de nodulación. Y lo que sucede es que entonces esto es lo que está haciendo que se alerte la raíz para que se lleve a cabo la simbiosis. Entonces, si imaginamos que este es un pedacito de raíz y estas celulitas que vemos ahí como prolongaciones las llamamos pelos radicales. Si queremos ver un poquito más en detalle, estos son los pelos radicales, entonces es una célula, es una sola célula que sale de la raíz, entonces tiene su citoplasma, tiene una vacuola y tiene un núcleo. Es una célula normal, ¿no? Entonces, si a este sistemita nosotros le agregamos la rizobia que estaba en la rizósfera, lo que tenemos es que se inicia el proceso de infección. Entonces, me valgo de esta ilustración o de este pequeño videíto pues, para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Entonces, lo que vieron ustedes rojo es una bacteria que quedó atrapada y el pelito radical se enrosca y en el pliegue queda atrapada la bacteria. Entonces, se desencadena ahora un proceso celular un poco complicado que está ilustrado aquí. Entonces, la bacteria, como ven, lo ven ahí, se está dividiendo y se induce esta deformación del campo amarillo, que no es otra cosa más que la permisión o se permite que esta membrana se deforme y ahora vamos a tener la formación de una estructura presente ahí. Si yo hablo un poquito más de esa estructura, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un escenario así, en donde lo amarillo está fuera de la célula, es parte del entorno de la raíz.
Pero entonces esto lo que está haciendo es una imaginación, es como si ustedes presionaran un globo y le hacen un agujerito y entonces se está deformando. Mi dedo no está dentro del globo, pero tampoco está afuera. El entorno es lo que hace la diferencia. Entonces todo lo que ustedes ven como amarillito que se está formando aquí, nosotros lo conocemos como el hilo de infección. Entonces las bacterias por aquí van a entrar a la célula y este hilo de infección sigue creciendo, se va creciendo, se extiende, cruza todo el pelo radical hasta su base y nosotros sabemos que una vez que más o menos eso ya está bien formado, tiene lugar la división de las células que están adyacentes. Esto es un fenómeno muy interesante porque existe una coordinación entre los dos eventos. Entonces, simplemente para terminar de explicarles lo que es el proceso de la nodulación completo, después de que sucede esto, pues se dividen muchas más células, es una división masiva, que luego se empiezan a organizar, a formar un primordio del nódulo y concluyen teniendo estas como esferitas que ven aquí como rosáceas que están en la raíz y ahí es donde se lleva a cabo la fijación biológica del nitrógeno, es decir, toma nitrógeno de la atmósfera, las bacterias lo convierten en una molécula tipo amonio, que es mucho más utilizable por cualquier célula o cualquier organismo y se lo ceden a la planta y la planta que se pone muy contenta le paga una moneda de cambio, le paga con azúcares. Entonces ese es el proceso en general. Y la pregunta muy peculiar que ahorita vamos a tratar es ¿qué sucede aquí? ¿En qué momento se da verdaderamente la división? Sabemos que este es el escenario, pero la pregunta es tratemos de entender cómo se da. Entonces, retomo el esquemita y lo que sabemos es que la formación del hilo de infección, que se elonga hasta acá, se ramifica como lo ven acá, y sabemos que está muy coordinado con la división de las células. Entonces, las células que están aquí justo, que les llamamos adyacentes, esta es la base del pelo radical y aquí hay células. Estas son las células que empiezan a dividirse. Entonces, para poder ver eso, nosotros nos hacemos un poco de truquillos para hacerlo. Esta es una coloración muy peculiar, entonces sí verán que las células son largas, son más grandes, y que cuando están divididas las vemos un poco más pequeñas. Ya eso es un criterio para nosotros, pero no es suficiente. Entonces, la idea es que estudiemos el hilo de infección, la división celular, queremos ver esos dos fenómenos para poder establecer un poquito de información que nos dé la dinámica que está sucediendo en el sistema. Entonces, esto ya lo habíamos visto y ¿qué es lo que pasa? A ver, hace tiempo se desarrolló el uso de las proteínas fluorescentes, que supongo que ustedes habrán escuchado de ellas, que florecen y que las podemos ver en un microscopio y nos permite perfilar qué es lo que estamos observando en ese momento. Entonces, si tenemos a la bacteria Rhizobia de las que le hablé y le pedimos que sintetice una proteína fluorescente que se llama DS-Red y la podemos ver en rojo aquí, entonces ven, este es el perfil del hilo de infección, bacterias que no han entrado, pero es lo que estaba tratando de ilustrar aquí. Entonces estamos muy contentos, ya podemos ver por dónde está pasando la bacteria. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder ver la división celular? Entonces, en las células vegetales se tiene que formar, esta es una célula que está intentando dividirse. Ya se dividieron los núcleos, de tal manera que cada una de las células hijas va a heredar un núcleo. Pero para que esto lleve a cabo y se puedan separar estas células grandes que se están dividiendo y convertirse en dos independientes, se sintetiza una estructura membranosa que se llama la placa celular. Y al final, pues tenemos las dos celulitas dividiéndose. Entonces, lo que nosotros queremos ver en esto es, podemos ver esto, porque si estamos viendo esto, nos está indicando que esa célula se está dividiendo. Entonces, el proyecto de Liz se abocó a tratar de estudiar qué hace eso. Y en la literatura sabemos que existe una proteína que se llama NOL. Y esa es una proteína que es esencial. Esta placa celular que les estaba indicando aquí no se puede formar si la célula es incapaz de sintetizar esta proteína. Por lo tanto, dijimos, pues yo creo que esa proteína nos puede permitir ver que esto se está formando. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un poco de biología molecular, esto es un esquemita, no quiero entrar tanto en detalle, pero tiene un promotor porque es el promotor el que le dice a un gen que se tiene que expresar. Y esto es importante porque este promotor solo le va a decir a ese gen, exprésate en una célula que se está dividiendo. Entonces está muy bien porque solo vamos a ver las células dividiéndose. Aquí tenemos a nuestra proteína NOL y lo que vamos a hacer es que le vamos a fusionar, vamos a pedir que la célula que contenga esto, que le llamamos un cassette, lo que va a hacer es que va a sintetizar una proteína
fusionada a NOL. Es como cuando nosotros nos agarramos de la mano de alguna persona y entonces para donde se mueve esa persona, pues nosotros vamos. Si somos capaces de ver la fluorescencia en amarillo, nos está dando una idea de dónde está NOL y por ende que se está formando una placa celular. Ahora bien, si nosotros esos lo introducimos a unas raíces transgénicas, hacemos las raíces transgénicas, este cassette lo va a expresar cuánta célula haya en división en la raíz. Y bueno, no tengamos miedo, no se hacen las raíces transgénicas en frijol, no es la planta completa, tenemos que siempre estar generando nuevas, de tal manera que no entramos en conflicto con las plantas transgénicas. Y esta es una foto que podemos ver al microscopio y así se ve la raíz. Ahora, si nosotros le permitimos al microscopio que nos permita ver todo aquello que está floreciendo en amarillo, vemos estos escenarios. Entonces, mientras que aquí no veíamos células, aquí cada uno de estos cuadritos, la rayita horizontal nos está diciendo que esa célula se está dividiendo. Justamente está haciendo su placa celular y se está dividiendo. Entonces, con esta herramienta nosotros podemos, miren, de todas esas células que estaban ahí, podemos definir perfectamente y estudiar solo las que se están dividiendo. Entonces, esta es una herramienta muy valiosa. Entonces, con esa herramienta regresamos a las raíces y les vamos a infectar con la rizobia ahora y le vamos a preguntar, ¿eres capaz de formar un hilo de infección? Y me vas a decir, porque lo voy a poder ver, cuáles son las células que se están dividiendo. Entonces, aquí lo que vemos en amarillo nuevamente, pues es esa plaquita celular que yo les dije que se tenía que hacer. Y ahora la puedo ver. Si esta célula que está aquí estuviese en división, aquí yo no la voy a ver. Pero si me voy al microscopio y florece esta proteína, ya la puedo ver. Entonces estamos tratando de desarrollar herramientas que nos permitan visualizar, ¿no? Entonces ya tenemos las dos herramientas. Y decidimos que podríamos tratar de preguntarle qué es lo que está sucediendo. Hay otra pregunta que nos interesaría muchísimo. Entonces, una tercera herramienta que hicimos es tratar de ver el núcleo aquí. Entonces, se dan cuenta que vamos a ver la división porque vemos la placa, la placa celular, la infección y vemos el comportamiento del núcleo. ¿Y por qué el núcleo? Porque el núcleo se comporta de una manera muy peculiar. Aquí me está haciendo trampas mi diapositiva. El núcleo se comporta de una manera muy peculiar dependiendo si la célula se está dividiendo o no. Entonces dijimos, visualicemos núcleos también. Entonces, esta es una raíz parecida a la que vimos hace rato, pero ahora lo que estamos viendo es que cada una de las células de esta raíz tiene su núcleo. Si hacemos un cassette, como está ilustrado aquí, como les dije que habíamos hecho para el anterior, y ahora tenemos una proteína que se llama turquesa, que brilla como una turquesa, y le ponemos una pequeña secuencia, son trucos de biología celular y de biología molecular, pero esto se llama señal de localización nuclear y lo que va a hacer es que esta proteína ahora se vaya al núcleo, que es la herramienta que estamos usando. Si nosotros le preguntamos, no sé qué me está haciendo aquí, me está haciendo algunas trampas esto, pero bueno, ni modo. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es que no sé por qué me está haciendo esto, pero bueno, ni modo. Pues lo siento mucho, esto se sobrelapó, no sé por qué no corre bien, pero vamos. Entonces, vamos a arreglar este sistema tan complejo. Entonces, nosotros podemos ver las ventanitas que ya dijimos que estaba aquí, que es la raíz. Entonces, no solamente estamos tratando de ver los núcleos, sino vemos también las células en división y además, pues nos cayó la contingencia, como dice aquí, ¿no? Entonces, no sé qué diapositiva se va a proyectar ahora en este mismo momento, pero lo que sí es de que cuando llegó la contingencia, pues nosotros no podíamos avanzar haciendo plantas y poder ir al microscopio. Entonces, para no perder el tiempo, pues lo que teníamos es una serie de imágenes, entonces nos abocamos a tratar de entender esas imágenes y ver qué tanto jugo le podíamos sacar. Entonces, aquí en este recuadro que vemos aquí pintado en moradito, lo que vemos es algo como se vería esta raíz, nada más que con una tinción totalmente distinta. Y lo que nos está permitiendo aquí es ver células en diferente momento de su división. Entonces, lo que está en moradito es la tinción del núcleo. Aquí la estamos viendo en azul, aquí la vemos con otra tinción. Entonces, el núcleo tiene diferentes comportamientos, como les decía. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene esta presentación. Entonces, dijimos, bueno, pues si ya tenemos unas raíces, además de que sabemos que se está formando la placa celular, veamos cuándo empezó su historia de división.
Entonces, en una pequeña clasecita de biología celular, nosotros podemos identificar células que están en diferentes fases. Entonces, numéricamente es el orden en el que se suceden las cosas. Esta célula, sin que se preocupen por qué quiere decir, está en profase y miren apenas y vemos el núcleo. Después avanza la división y entonces estamos viendo aquí que se separa el componente del DNA, pero todavía no podemos ver muy bien el núcleo. Tenemos la tercera que le llamamos anafase y se empieza a ver que aquí se va a formar un núcleo y aquí también. No estamos viendo la división que se está dando aquí porque no vemos la placa celular en estas imágenes. Pero tenemos la telofase, entonces prácticamente ya se están formando dos núcleos. Ahora bien, si Elizabeth Monroy, que estuvo realmente trabajando muchísimo para sacarle jugo a estas imágenes, como les mencionaba, divide un poco cada una de las células que estamos viendo aquí por su comportamiento nuclear, por su distancia que hay entre un núcleo y el otro, por la intensidad del color azul, por lo difuso o perfectamente bien perfilado de la secuencia de la señal de turquesa, nosotros somos capaces de catalogar algunas de las células. Que tiene uno solo asterisco, pues es esta célula que estamos viendo aquí, en donde apenas vemos pues que hay un poco de tinción, se parece a esto. Total, consideramos que esta célula está en una etapa de anafase. Las que tienen otro segundo asterisco, pues parece que también. Las que tienen un signo de más, mírense, fíjense bien, aquí los núcleos ya se están estructurando. Quiere decir, esta célula apenas está empezando, mientras que estas que están aquí están mucho más avanzadas en la división. Entonces, ya somos capaces de ver la división y esto me sigue haciendo bromas, perdónenme ustedes, pero bueno, lo bueno es que quité las películas, pero bueno, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el hilo de infección, esta imagen yo ya se las había proyectada y aquí tenemos la placa celular. Y pues quisiéramos saber en qué etapa está y por eso cuando nosotros podamos analizar, regresando de la contingencia, raíces a las que les pedimos que nos sinteticen tanto la proteína que va a la placa celular como la que va al núcleo, podremos distinguir y ver los escenarios. ¿Por qué? Porque resulta que es muy, muy importante para nuestra pregunta tratar de identificar cuál es la primera célula que se dividió. Aquí está fácil porque vemos solo una. Entonces, si nosotros le preguntamos a esta célula, no es un truco del microscopio y verdaderamente está cerquita del hilo de infección, lo que hacemos aquí es que hacemos un procesamiento de imágenes, así se llama. Giramos un poquito la imagen y como la imagen está formada por un conjunto de diferentes fotos, una tras otra, nos está dando una perspectiva tridimensional. Nos está dando una perspectiva de la profundidad que tiene la estructura. Si nosotros en esta imagen que tenemos aquí estamos viendo perfectamente el perfil de lo que está aquí, esto es un plano en 2 dimensiones. Esto ya es un plano que me permite tener una perspectiva en 3 dimensiones. Entonces, esto que están viendo aquí en realidad corresponde a esta señal que está acá. Fíjense bien. Entonces, sí podemos decir, esta célula que está haciendo su placa celular sí está juntitito a donde se está formando el hilo de infección. Pero podemos tener escenarios que ojalá y se vieran mejor. Escenarios más complejos en donde el hilo de infección es mucho más complejo, ya creció y se extendió y no sabemos en ese momento qué célula está penetrando. Entonces, si hacemos un ejercicio como en el anterior y la tratamos de ver, por ejemplo, este es el perfil, entonces estamos viendo que este es el hilo de infección, por aquí están tocando algunas de sus ramificaciones, por lo tanto, bueno, no me deja ver la imagen, no sé ustedes qué están viendo, pero aquí esta es la placa celular que estamos viendo aquí. De tal manera que si nosotros este mismo escenario ahora lo viéramos desde arriba, lo que estamos viendo es el escenario justamente. La placa celular, esta célula que está aquí, literalmente está cruzando una célula que aparentemente está terminando su división. Entonces, es parte de la información que nosotros buscamos. Entonces, si a esto, cuando podamos ver los núcleos, como les decía, les agregamos este escenario, no solamente podemos tener una idea de cuál célula ya empezó a dividirse. ¿Por qué? Porque no vemos la franja de la placa celular, que es la amarilla, pero podemos empezar a intuir con un comportamiento del núcleo si ya empezó a dividirse esa célula. Entonces, eso se presentará para nosotros como una gran ventaja
Lamento muchísimo que no haya sido tan ilustrativo como lo tenía organizado, pero esperemos que se hayan llevado ustedes un buen mensaje. Entonces, empezamos con la pregunta de por qué estudiamos la división celular. Esta pregunta ahora se las presento un poquito más complicada, porque la verdadera pregunta del proyecto de doctorado de Elizabeth Monroy es cuál es la dinámica entre el hilo de infección y la división celular. Es decir, lo pongo en preguntas más sencillas. Si este hilo nace aquí, a lo mejor cuando llega a este punto, yo puedo ver que la célula de abajo ya se empezó a dividir. O no, a lo mejor este hilo de infección tiene que llegar a la base del pelo de esta célula, que es el pelo radical, para que esta célula de abajo se empiece a dividir. O a lo mejor no, el hilo de infección ya cruzó una célula y después empezó a dividirse. Es una pregunta muy, muy ambiciosa que estamos tratando de responder y documentar, porque hablamos de dinámica, entonces tenemos que hablar de tiempos, y eso es una serie de imágenes que vamos a tener que estar procesando. Entonces, esto se convierte en una herramienta para hacer una pregunta, y es una pregunta complicada. Estamos hablando de una dinámica que implica movimiento y eventualmente tiempo. Así que bueno, espero que la próxima vez les pueda agregar un poquito más de información. Entonces, les dejo aquí el título de la charla, mi correo electrónico si alguno de ustedes quisiera contactarme, y les agradezco infinitamente que estén aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante su plática y en el canal de YouTube tenemos bastantes preguntas. Okay. En general, le voy a resumir que Adrián Ramírez, Sofía Samano y Karina Carranza preguntan sobre las fases de la mitosis. ¿Qué son la telofase, la anafase, la ¿Sí? citocinesis? Ok. A ver, cuando una célula está muy contenta y todavía no tiene que estarse dividiendo, le llamamos que está en interfase. Es decir, está feliz, está comiendo y ya checó, sintetizó su DNA, porque sabe que tiene que tener DNA bien hecho, sin mutaciones, y entonces se prepara para la verdadera evento de división, que lo conocemos como mitosis. Entonces, la célula entra en mitosis, es decir, va a pasar por varios procesos ordenados, en donde el primero lo llamamos la profase. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasa en las células vegetales? Ya está bastante bien caracterizado. Entonces, en la profase estamos viendo que se desorganiza la envoltura del núcleo. El núcleo es una estructura que tiene una membrana y se desensambla y empiezan a suceder los fenómenos de la repartición de los cromosomas. A eso le sigue la metafase, que es lo que estaba tratando de ilustrarlos. Entonces el núcleo se desensambla, entonces la señal que está ahí se empieza a hacer más difusa. Y se terminan de repartir los cromosomas porque ahora la nueva célula tiene que tener dos núcleos preparados, porque cuando se divida, pues cada célula se tiene que llevar su núcleo. Entonces eso es lo que nosotros utilizamos como criterio para saber en qué etapa está. Y la citocinesis, que es la última etapa, ¿no? Lo que en las células vegetales es una característica muy única de células vegetales, en donde se hace esta placa. En las células animales eso no sucede. La célula animal lo que hace es una constricción y se va cerrando un como cinturón hasta que se separan las dos células. En la célula vegetal no es así. Se hace esta membrana nueva y se forma esta placa. Cuando esta placa llega y contacta las membranas plasmáticas en los extremos, terminó la división. Entonces, la citocinesis es que cada célula ya tiene su propio, la célula que va a ser célula hija, ya cada una tiene su núcleo, cada una tiene los organelos que le corresponden, el citoplasma que le corresponden. Entonces, se termina de hacer la placa celular, concluye la citocinesis y ahora tenemos dos células nuevas. Entonces, ese es un poco cómo se dividen las etapas de la mitosis. Muchas ¿Sí? gracias, doctora. Sí. Relacionado con este tema, Luis Ángel Arcos pregunta, ¿qué pasaría si las células no llegan a dividirse? Es una pregunta muy buena, porque la razón por la que escogí a NOL, esta proteína que la pusimos a fusionarse para verse amarilla, resulta que en aquellas plantas en donde NOL es ineficiente, está mutado, no se puede expresar,
Las células se dividen, pero no terminan de separarse. Y entonces eso es un indicativo de que algo está mal. Entonces, la división es aberrante, no concluye la citocinesis, así lo decimos. Entonces, hay algunos fenómenos en donde, por ejemplo, podemos encontrar que como no terminó de dividirse la célula y no se separaron, pero puede seguir recibiendo la instrucción, te tienes que seguir dividiendo. Entonces vamos a poder tener al final un escenario en donde es como una especie de célula gigantesca, que no es otra cosa más que 4 células que intentaron terminar de dividirse, por ejemplo. Entonces eso causa un problema. Entonces, efectivamente, si no concluye la división correctamente, todo organismo vivo puede llegar a tener problemas muy serios, de donde es importantísimo que concluya. Okay. Katiria Costilla pregunta, ¿para qué sirve la proteína turquesa? La proteína turquesa es una proteína muy parecida a la verde fluorescente, la GFP. La GFP, la proteína verde fluorescente, esas son sus siglas del inglés Green Fluorescence Protein. Esa se identificó el gen en una medusa, ¿no? Las medusas pueden tener eventos de fluorescencia. Entonces, pues, hace muchos años aislaron el gen y hoy en día sabemos que en el laboratorio podemos expresar ese gen y podemos metérselo a la célula que nos guste. Hay herramientas y procedimientos de biología molecular. Turquesa es como una especie de versión de esta proteína verde fluorescente. Son proteínas que se estructuran de una manera muy peculiar. En el centro es como un barril, ¿no? Esto es una proteína verde, un barril, y en el centro algunos de los aminoácidos hacen unas conexiones muy peculiares y se empiezan a generar fotones. Cuando se genera fotón, está floreciendo, porque esa es la fluorescencia, digamos, ¿no? Entonces, turquesa es una versión de proteína fluorescente parecida a la GFP, y hoy en día hay una gama extraordinaria, se pueden meter ustedes al internet y preguntar cuántas proteínas fluorescentes se han generado por mutagénesis, modificando algunos de los aminoácidos. Podemos ver que se pueden generar fotones que tienen una longitud de onda distinta y por lo tanto pueden florecer en otra longitud de onda y en otro color, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso es una proteína turquesa. Florece y es un poco de la misma familia, ¿no? Son realmente como primos hermanos, pero con la ventaja de que lo podemos poner y podemos distinguir los colores, ¿no? Entonces, la manera en que eso lo vamos a hacer, pues depende mucho de que nosotros nos sentemos en un microscopio que le llamamos confocal, en donde podemos irradiar o iluminar o exponer una célula a una determinada longitud de onda y hacemos que florezca en el color que le correspondía. Entonces pueden estar todas estas versiones juntas, pero solo van a florecer cuando están excitadas, digamos, con la longitud de onda que queremos. Entonces, todo eso lo hace un equipo que se llama el microscopio confocal, que tiene unas ventajas maravillosas y nos permite tener esto. Lo que ya ustedes vieron se llama procesamiento de las imágenes. Entonces, no sé si por ahí va la pregunta, pero por eso podemos ver varios colores y por eso hay que escoger qué color va a tener la proteína. Entonces, no es casualidad que agarré amarillo y turquesa, por decirlo así, ¿no? Para que las longitudes de onda no interfieran las unas con las otras. Perfecto, muchas gracias, doctora. Karina Carranza y Sofía Samano, Sofía Samano y Rebeca Bernal están interesadas en el hilo de infección. Preguntan qué es y para qué sirve. A ver, no sé si voy a necesitar la presentación, voy a tratar de responder, pero mejor proyecto de nuevo la presentación, si les parece, para que tratemos de pues, ser un poquito más ilustrativos. Un segundito, voy a ir a las primeras, donde está el hilo de infección. Entonces, un segundito. A ver. No se está proyectando. ¿Sí se está proyectando? Sí. Ok. Entonces, vuelvo a pasar este videíto. ¿Por qué? Porque lo voy a ir frenando. A ver si lo logro. Ahí está. Entonces, miren. Aquí lo voy a frenar. Uy, no me deja. Bueno, lo siento mucho. A ver, suerte que decidí no presentar videitos. Aquí está. Entonces, aquí está. El pelo es la punta. Esto es el ápice de esta célula. Y miren, la instrucción que recibió después de que les expliqué todo esto es, ahora somos 2 células que estamos en contacto.
ya hubieron intercambio de señales moleculares y este pelito radical sabe que esta bacteria no es patógena, por decirlo así, y que le puede permitir que proceda. Entonces, seguimos con esto, se enrosca como decíamos. Entonces, hay muchas cosas que suceden dentro de esa célula. No se las expliqué todas, pero ahorita lo vamos a tratar de ver. Entonces, a ver, lo hacemos que avance. Ah, aquí está, esto es el que quería. Entonces, lo que está en amarillito es el entorno, es como la rizósfera. Traté de que fuera más o menos del mismo color que está ahí, ¿no? Y tenemos a la bacteria y aquí está cafezoso. ¿Por qué? Porque pues está generándose esa negociación de la que hablábamos. Si sigo en el videíto, si se dan cuenta, miren, aquí lo voy a frenar. Bien, esto que ven aquí como verde es el núcleo de esta célula, cosa que es muy importante. Si quieren, ahorita hablamos de una situación un poco más compleja. Este espacio que había aquí se le llama la cámara de infección. Esta bacteria sigue haciendo la negociación con este célula que se llama pelo radical. En esa negociación, fíjense bien, le está permitiendo que se deforme. ¿Ven? Aquí se está deformando. Entonces, ahí esa bacteria, digamos, está empujando y hace ese chipotito que vieron. Bueno, para el video, lo siento. Ese chipotito es el hilo de infección que se está formando. ¿Qué quiere decir? Que la invaginación está penetrando más hacia el interior de la célula. Esto sigue empujando y sigue creciendo. Es amarillo porque está fuera de la célula. Y esto tiene un poco se le llama matriz, son polisacáridos, proteínas, etc. Entonces, fíjense bien cómo el núcleo se está moviendo. Entonces, si yo me imagino cómo este amarillo va creciendo y va creciendo y va creciendo y crece hasta acá, acaba teniendo un escenario como este. Entonces, el hilo de infección lo definimos como una especie de túnel transcelular, porque atraviesa la célula, de carácter, un terminajo en biología vegetal es de carácter apoplástico, quiere decir que está afuera de la célula. ¿Ok? Tiene pared celular, la pared celular sigue estando ahí, esa célula no se rompió. Entonces, este proceso como el que estuvieron viendo, pues la célula está permitiendo, esta célula es muy generosa y está permitiendo que esa invaginación crezca y crezca y crezca. Entonces, este es el largo del pelo radical. En este esquemita, pues yo lo hice en las dimensiones que pues me permitió mi capacidad de creativa. Pero entonces lo que tenemos que ver es que ese hilo de infección aquí ya es estático, es un esquema, no tiene tiempo, pero ese hilito de infección transcurrió un tiempo y conforme transcurría el tiempo se movía hacia acá. Sabemos que llega un punto en donde pasa a la siguiente capa celular. Entonces, la pregunta de ¿a qué hora se dividen? Pues ahí está. Pero lo importante es que este hilo sigue haciéndose como la autopista hasta que llega al interior de la raíz. Esto es una raíz mucho más compleja que lo que tenemos en el esquema. Y entonces, en este esquemita, miren, fíjense, aquí apenas sí se percibe, pero esta raya azul que estamos viendo aquí es que esta estructura que nació aquí no deja de extenderse y tiene que llegar hasta el corazón de esta estructura que se está haciendo aquí y tendrá que establecer contacto en una célula en particular que está en el centro y ahora hace una segunda negociación. Ahí termina el trabajo, llevarlo hasta la célula que va a hacer la negociación. Esta segunda negociación es para que las células que están aquí les digan, ok, te doy chance de que entres bacteria. Entonces, las bacterias que aquí van entrando y que se mantienen fuera los perdí, creo que ya los recuperé, pero no sé si es cierto. Sí, aquí estamos, doctora, si puede Ah, continuar.
Bueno, ahí voy. Entonces, continúo con lo que estábamos diciendo. Entonces, siguiendo con la pregunta, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar la respuesta, pero el hilo de infección es una estructura transcelular, cruza células. Nadie sabe exactamente cómo le hace para cruzarlas. Sabemos que las cruza. Entonces, esa es la respuesta de qué es un hilo de infección. Si se cortó la comunicación antes de que terminara y quisieran que lo volviera a decir la chica que preguntó, con muchísimo gusto. Escuchó casi todo, doctora, muchas gracias. Y para concluir esta parte del hilo de infección, nos preguntan Annie, Rubí y algunas otras personas, ¿qué pasa si puede llegar a romperse, si siempre está presente el hilo de infección? ¿Y en cuánto tiempo tarda en dividirse? Esas son las preguntas para terminar con la parte del hilo de infección. Ok. ¿Qué pasa si el hilo de infección se rompe? ¿Se revienta? Sí, sí. Ajá, lo hemos visto, yo no diría que por razones naturales, lo hemos visto porque es la manera en que se estudian estos fenómenos. Mucha gente lo que ha hecho es identificar genes y preguntarse, ¿qué tiene que ver este gen para que se haga un nódulo? ¿Qué tiene que ver este gen para que se haga el hilo de infección? Entonces, algunos genes han sido identificados y sabemos que sí se puede reventar. ¿Y por qué? Porque cuando mutagenizamos algunos de los genes o le decimos a la célula, te quedas silenciada con ese gen, es decir, no te voy a dejar que ese gen hable, eso se llama silenciamiento técnicamente, pues el hilo de infección, hemos visto que algunos genes se llega a formar el hilo de infección, pero por ejemplo, es un fenómeno muy curioso. En algunos mutantes, en algunas mutaciones, en algunos genes, esto ya se atonta el hilo de infección y ya no sabe que tiene que seguir para acá y que tiene que cruzar otra célula. Hay algunos genes que lo que tienen que ver es con lo que le llamamos la guiar al hilo de infección, porque este hilo de infección se puede perder porque se va para acá. Hay algunos genes que al mutagenizarlos o al silenciarlos o al decirles que se expresen mucho más de lo normal, se ha visto que efectivamente se revienta en el contexto de que seguramente transmite un efecto, es una fragilidad, y las bacterias se salen, se quedan, ahora sí, se salen, se revientan, entonces tienen que estar dentro de la célula. Y eso es un fenómeno que le causa mucho problema a la célula. Entonces, aprender esto, hacer este hilo de infección y hacer los nódulos y todo esto, a las plantas y a las bacterias les llevó 45 millones de años aprenderlos, a eficientarlos y llegarlo a tener como lo tenemos ahora. Entonces, probablemente sí, en el camino se fueron encontrando o que se reventaban. Si esto se revienta, estas células se llenan de bacterias y esta célula ahora sí se va a enfermar, porque aquí pues no está en contacto con la célula. Entonces, era una parte de la pregunta. Si bien recuerdo, también preguntaban cuánto tardaba en dividirse la célula. Me imagino que por ahí iba la pregunta. Entonces, normalmente cada organismo tiene su tiempo de división, es decir, está feliz y decide dividirse. Cuando decide dividirse hasta que culmina la citocinesis, es decir, terminó de dividirse, por ejemplo, en las células que se dividen mucho en una raíz que es el meristemo apical, entiendo que puede durar 24 horas ese fenómeno de división, ¿ok? Pero tiene tiempos distintos. El que puede dividirse y tardar 24 horas, por decirlo así, o 4 horas, dependiendo de los tiempos, pero puede durar mucho, pero generalmente llega al punto en donde está la mitosis y la mitosis es mucho más rápida, como que evolutivamente no nos podemos perder el control de que el núcleo se divida correctamente. Entonces eso puede tardar 1 hora, 45 minutos, dependiendo de las células, y la citocinesis, es decir, el tiempo que la célula tarda en hacer esa placa celular para que se divida las células, normalmente en Arabidopsis thaliana, que es una planta que se estudia mucho, puede tardar entre 45 y 20 minutos. Es una cosa rápida, ¿no? Por eso nos metimos a seguir el núcleo también, porque pues teníamos una ventana de 20, 40 minutos y no nos podía permitir, no nos dejaba preguntarnos muchas cosas. Mientras que si ganamos con el tiempo del núcleo, pues tenemos una ventana de tiempo a rastrear mucho más grande. Entonces, no sé si me falta alguna pregunta, pero creo que era la división celular, ¿no? Sí, de esta parte está bien. Hay una pregunta muy interesante bueno, son tres en una sola pregunta. Primero, ¿cuál es el fin de esta investigación? Segundo, ¿cómo y a qué ayuda? Y la tercera es, ¿cuál es nuestro papel en la investigación como biotecnólogos?
Voy a responder la última. Primero, nuestro papel como biotecnólogos habría que pensar en términos de agrobiotecnología. Entonces, este proyecto es un proyecto que llamamos de ciencia básica, es decir, generar el conocimiento o entender cómo sucede. Ese conocimiento se puede utilizar. Entonces, hoy en día hay un proyecto muy grande en el mundo en donde lo que están diciendo es de que las leguminosas, pues está muy bien porque sirven para alimentar al mundo, ¿no? Hay leguminosas que le llamamos forrajeras, como la alfalfa que se come el ganado la come, los frijoles que nosotros comemos, los garbanzos, las lentejas, el tamarindo si somos muy mexicanos, etcétera. Pero pues en el mundo la preocupación es la alimentación masiva. Entonces, uno de los granos que producen una cantidad importante de energéticos para el consumo humano, sobre todo, pues estamos hablando de arroz y estamos hablando de maíz. Estas dos plantas no son leguminosas. Y nunca se les ocurrió en el universo hacer la negociación que acabaron haciendo las leguminosas y aprender a hacer nódulos. Si ustedes tienen el frijolito clásico que nosotros sembrábamos en el kinder, pues no requiere de mucho, no tenemos que estarle echando fertilizantes. ¿Por qué? Porque esta bacteria lo que va a hacer es que va a tomar el nitrógeno del aire y se lo va a donar y va a poder hacer todas sus proteínas y su DNA. Arroz no sabía hacer eso, maíz no sabía hacer eso. Entonces, una idea de los grandes biotecnólogos hoy en día es de que, ¿por qué no le enseñamos a un arroz o a un maíz a hacer eso? Tiene sus limitantes esa idea. Pero entonces es todo este conocimiento que estamos adquiriendo en este momento de cómo se le hace, cuáles son los genes que tiene que tener, porque si no se truena el hilo de infección, cuáles son los genes que le hacen que termine la negociación y el hilo de infección llegue a una célula y entonces ahora sí la va a infectar y entonces ahora sí va a poder fijar nitrógeno. Todo ese paquete de conocimiento o de genes se piensa que se puede transferir a arroz y a maíz. Está lenta la pregunta, entonces por ahí lo dejamos hasta allí. Ese es el papel de un biotecnólogo. ¿Cuál es el propósito de esta investigación? El propósito de esta investigación es justamente tratar de entender cómo, desde el punto de vista celular y biológico, cómo un hilo de infección que no está verdaderamente más que atravesando una célula, que está acarreando, porque le está haciendo el caminito a las bacterias, les está haciendo la vía libre para que entren, llega y se topa con el límite de una célula y tiene que seguir haciendo esa negociación y no se va a enfermar ahí, sino que todo sucede de manera ordenada, coordinada y continúa. Entonces, ¿cómo le hace? Es esencialmente la pregunta. La del medio ya me perdí. ¿Cuál era la segunda pregunta? Doctora, ¿Cómo y a qué ayuda? ¿Cómo y a qué ayuda mi investigación? Una, a tener maravillosos estudiantes como Elizabeth y Raúl y todos los que tengo para que se preocupen por tratar de entender cosas. Entonces estamos formando nuevas generaciones de científicos y eso, aunque la respuesta es más grande, ya con que eso suceda estoy muy contenta. doctora, ¿nos puede apoyar colocando nuevamente sus datos para que la puedan contactar? Sí, claro que sí, David, un momentito, a lo mejor lo más fácil es que me regrese. Sí, por favor, ya que Listo. muchos seguramente seguirán interesados en hacerle algunas preguntas más y, Uh-huh. y en el chat pues seguramente podrán llegárselas a hacer. Entonces, Sí. también para que le escriban si tienen más que preguntarle. Y no Uh-huh. sé si usted quiera comentar algo más hacia ellos, a todo lo que tiene, porque es una audiencia muy nutrida y sobre todo pues de muchas edades, como se nota. Pues yo encantada de la vida de saber que hay una audiencia muy grande. Todos estamos muy afectados por la contingencia sanitaria en la que vivimos, pero yo creo que si somos positivos y tratamos de utilizar el tiempo como lo están haciendo ahora, aunque sea vía remota, es maravilloso. Los invitaría a que, como confío plenamente en que la pandemia termine pronto y que todos acabaremos muy sanos, potencialmente va a haber más puertas abiertas y serán presenciales. Entonces yo los invito a que si lo que estamos haciendo ahorita es un granito de curiosidad que estamos sembrando en ustedes, dejen que germine ese granito de curiosidad. Vayan a cuantas instituciones tengan eventos como el que estamos teniendo, porque necesitamos que este país crezca con gente cada vez más pensante
Y pensar en investigación, pues uno ordena el pensamiento. ¿Qué pregunta hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? Si no lo puedo hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Si no se ve como yo quería, ¿cómo lo interpreto? Es como hacer muchas versiones de un mismo pastel y modificando la receta de la abuela y crecemos en ese pasaje. Entonces yo los invitaría a que mantengan esta curiosidad que han manifestado, que asistan a cuanto evento científico se les atraviese, diviértanse acercando hacia la ciencia y piensen que ustedes tienen que seguir siendo individuos pensantes, críticos, que van a saber expresar sus dudas y aclararlas. Es una invitación a que mantengan esta actividad que ahorita están viendo. Y que el destino nos deje para tener puertas abiertas presenciales pronto y que seremos felices de recibirlos. Muchas gracias, doctora. Oye, todavía tenemos tiempo para un par de preguntas de todas las que hay, porque hay muchísimas. Me da gusto. Vamos a escoger un par y esta me parece muy interesante. ¿Cuáles son los mayores retos para entender la dinámica de división celular? Los mayores retos. Depende de quién la quiera ver. A mí, si es visualizarla, ese es mi reto más grande, poderla visualizar y cronometrar. Pero el reto más grande, pues, nació hace muchísimos años. Conjuntar una pregunta con otra es el mayor reto desde mi punto de vista. Porque a veces estudiamos un evento y se nos olvida qué es lo que pasa alrededor. Entonces, eso es un reto muy grande. Mucho interés en la división celular existe en el mundo y por supuesto que se han de imaginar el control de cáncer, que es una división desmesurada y descontrolada, una división celular, ¿no? Entonces, por supuesto que nos interesa tratar de ver cómo lo controlamos. Ahí el reto de los oncólogos o de los que trabajen con cuestiones de cáncer, el reto va a ser cómo la inhibo de manera específica y ver que ya no se dividan las células de los tumores, que se sigan dividiendo las células que son buenas y funcionan en un organismo, pero que ya no se dividan las células malas. Eso sería otro gran reto. Por ejemplo, existen retos muy grandes hoy en día. Esto que les hablé es la división celular y es la mitosis. La meiosis, que es la división para generar nuevos órganos, digamos, ¿no? Para que haya gametos. La meiosis en plantas tiene sus complicaciones. Entonces, por ejemplo, un gran reto sería ver cómo se comportaría NOL, mi proteína favorita, en meiosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un reto para mí si yo me quisiera interesar en meiosis, ¿no? Me interesa mucho el modelo que estoy trabajando, por lo tanto, generalmente lo que pienso es cómo le voy a hacer para poder responder una preguntita un poco más. Por ejemplo, ya les dije cuánto tarda la división celular. Una pregunta muy ambiciosa que yo tengo, que no sé si algún día la voy a poder responder porque es un gran reto, es que yo tengo la percepción así muy personal de que cuando se establece el crecimiento del hilo de infección que ustedes vieron, yo como que sospecho que pudiera haber un retraso, es decir, hacer que la mitosis y la citocinesis sea más lenta en esas células, que a lo mejor la división es más lenta. Les voy a decir por qué sospecho eso. Porque les dije que era un enigma ver cómo el hilo de infección sale de una célula, atraviesa una membrana plasmática, atraviesa la separación entre dos células y se cruza con la membrana que tiene abajo. Desde el punto de vista de biología celular, pues es un enigma muy grande. Si nosotros pensamos en que podemos hacer más lenta la división celular, o que esa es la estrategia evolutiva que se utilizó, tiene una ventaja muy grande más allá de separar los núcleos. ¿Por qué? Porque cuando una célula empieza a dividirse, la pared celular, que es la que le hace la cuadratura a una célula vegetal, se reblandece un poco, es un poquito más blandita, ya no tiene ese cruce tan rígido que normalmente tiene una célula vegetal. Entonces, si nosotros estamos ablandando una pared celular, la membrana plasmática va a ser mucho más flexible. ¿Y por qué? Porque es lo que sabemos, que para que se enrosque el pelo radical muy al principio, cuando les dije que quedaban atrapadas las bacterias en la cámara de infección, sabemos que ahí hay un reblandecimiento de la pared celular. Y hay un reblandecimiento cuando las células se dividen. Entonces, tendría una ventaja
quizás es mantener una célula en división mucho más tiempo hasta que alcance el hilo de infección a atravesar. Esa es una pregunta preciosa desde mi punto de vista con el modelo que estoy estudiando. ¿Cómo? Por el momento lo tengo en chino, pero algún día se me ocurrirá cómo medirlo. Muy interesante. Aquí Ernesto Terrero se me había pasado esta pregunta. Dice, ¿qué se hace para que la proteína amarilla fluorescente no interfiera con el ORF de la proteína NOL? ¿Tiene un promotor diferente? Sí, claro. A ver, me voy rápido a los esquemitas. A ver, me voy rápido. Ay, miren, ahora no me está haciendo diabluras mi presentación. Qué fea, me hizo muchas diabluras antes. Ahí voy, un segundito, porque quiero ver las dos juntitas. Esta. Entonces, no sé si las ven las dos construcciones. A ver, yo voy a cambiar mi pantalla aquí. Ustedes están viendo arriba el cassette. Un gen, así es una estructura de un gen más o menos. Sin meternos con los intrones, y es un gen. Lo que está aquí en rojo efectivamente es el promotor, y este es el promotor de NOL. Turquesa es un cassette que le dice a las células, este es tu promotor. Cuando nosotros en biología vegetal utilizamos un promotor 35S, es lo que le llamamos un promotor constitutivo. No recibe instrucciones, siempre está activo, siempre. ¿Ok? Entonces, va a generar un mensajero que codifica para esta proteína. Entonces, esta proteína va a tener y se va a núcleo. Mientras que en el caso del promotor de NOL, estas barritas naranjas que puse aquí, es que este promotor tiene unos motivos, tiene unas cajas muy peculiares que las estamos investigando más a fondo, porque bueno, es otro tema de otra plática, pero quisiera hacer un promotor sintético. Entonces, estas cajitas naranja que están aquí, se considera, y es lo que estamos tratando de demostrar, se considera que estas cajitas naranja que están aquí, es una cajita en donde pensamos que se debe de fijar lo que llamamos eventualmente un represor o un inductor o un factor de transcripción, todavía no sabemos qué es. Y entonces, cuando esto está aquí, este promotor sabe que solo va a ser activo en aquellas células que están casi por entrar a mitosis, que están en lo que llamamos la fase G2, así se llama. Antes de entrar a mitosis, checamos un montón de cosas para que la célula funcione bien. Entonces, este promotor solo va a generar la expresión cuando la célula está en fase G2, que se está dividiendo. No, en cualquier célula. Entonces, aquí yo ya estoy jugando un poco con las características. Yo puedo tener un promotor, si yo quisiera preguntar, ¿las hormonas tienen algo que ver en lo que tú estás diciendo de los hilos de infección? Pues yo os podría imaginar un tercer marcador y le pongo un promotor que responda a auxinas. ¿Qué quiere decir? Son promotores que solo van a permitir que se transcriba ese cassette si y solo si esa célula está en presencia de auxinas, que es una hormona en células vegetales. Entonces, así es como lo controlo, así es como los vamos dirigiendo, se llaman dirigir la expresión. Y eso funciona en bacterias, es decir, existen promotores específicos en células animales, en cualquier sistema que ustedes estén trabajando. Pero esa es la respuesta a esa pregunta muy interesante. Muchas gracias por hacerlo. Muchas gracias. Y para cerrar, vamos con la de Fátima Mariscal, que dice, buenas tardes, ¿qué es el meristemo apical y cuál es su importancia en la simbiosis? Meristemo es una terminología. Cuando hablamos de un meristemo, estamos hablando de una zona, de un tejido, digamos, en donde hay una proliferación muy grande, es decir, hay división celular. Eso es una zona meristemática, se dividen mucho las células. Por eso, cuando estábamos, déjenme ver otra, a ver si la veo, no me permite esta cosa. A ver, aquí la podemos ver más. Miren, en una raíz, esto es el meristemo apical de la raíz, este es el ápice, la puntita de la raíz. Si ustedes escarban, ven la puntita de la raíz, donde termina la raíz. Resulta que las plantas pues aprendieron que para crecer la raíz lo que hacen es que dividen muchas de estas células que están aquí. Este es el centro de división y por eso se llama meristemo apical de las raíces. Después estas células, digamos que pasan a otra etapa, se elongan y luego ya tienen sus funciones. Esto es un meristemo apical. En biología vegetal está el meristemo floral, es decir, ahí es donde se están dividiendo las células que después se van a especializar para hacer una florecita preciosa.
También tenemos el meristemo en donde va a crecer el tallito y por eso vemos esos noditos de células, esas se están dividiendo. Entonces, meristemo quiere decir zona de proliferación o de división celular muy activa. Para que se forme un nódulo, yo les decía que se dividen las células. Y se dividen, entonces hay capas de abajo que se van a dividir. Y entonces en ese esquemita que yo les puse, pues son solo 2 capitas. Se pueden llegar a tener muchas capas. Hay tantas células, es como cuando si quisiéramos formar un pequeño tumor benigno. Hay tantas células que la raíz se revienta, truena en la superficie y este tumor empieza a crecer hacia afuera de la raíz y se organiza, etc. Imagínense como las detestables verrugas que no queremos tener, las verrugas que nos salen sobre la piel, por decirlo así, pues es una zona de proliferación, es una zona meristemática. Se dividen muchas células, muchas, se las ingenian para que por ahí crezcan el sistema vascular y las venitas o las arterias van, los capilares, porque le tienen que llevar los nutrientes. Un nódulo, cuando ya está organizándose, tiene el equivalente de eso. Entonces, hay un sistema vascular que le lleva los nutrientes. Entonces, eso es un meristemo. Apical en el caso de las raíces, porque se llama, estrictamente es el meristemo apical de la raíz, porque es ese extremo, en el ápice de la raíz. El ápice es la puntita más lejana de la raíz, así es la terminología. Eso es un meristemo apical. Muchísimas gracias, doctora. Pues le agradecemos. Hay muchas preguntas. Ojalá que todos los que nos estén viendo se comuniquen con usted para resolverlas y en su caso que lleguen a trabajar a su laboratorio. Por favor, envíenme por correo electrónico sus preguntas. Trataré de responderla lo mejor posible. Muchísimas gracias por estar aquí interesados en esta charla. A usted, muchas gracias, doctora.